¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Pues muy buenos días, querida Regina. Finalmente estamos aquí en las pantallas. Esta es una entrevista más de Entre Contadas para la Red de Narradoras México. La primera que yo hago, al menos en este 2026. Así que, pues me da muchísimo gusto que finalmente hayamos podido conjuntar Así es. los caminos y todas las preocupaciones para poder estar juntas. Bueno, buenos días, Vivian. Muchísimas Buenos días. gracias por la invitación y la verdad que sí, me encanta, es un placer estar en esta actividad tuya y dispuesta a todo, a lo que quieras saber, lo sé, lo que Sí, pueda bueno, dar mira, yo. la función de estas entrevistas de Entrecontadas, que ya llevamos muchas hechas, somos un grupo de narradoras que cada quien hace entrevistas a las personas que considera Sí, eh, sí. pues candidatas, digamos, y se ha ido haciendo pues como una especie de biblioteca o de fonoteca de voces que están alojadas en la página de Facebook de la Red de Narradoras México. Ujú. Bien, Ahí quedan todas, pero en su momento se circula también por otras redes. Ujú. Entonces queremos perfecto. hacer como un archivo, como una historia de la narración en México a través de las voces de sus protagonistas. Ujú. Bien, bien, entiendo. Gracias. Pues bueno, entonces Perfecto. vamos a presentar a la querida Regina Sáenz. Regina y yo nos conocimos de manera totalmente azarosa, Gracias a los cuentos siempre. gracias a los cuentos y a la intermediación de Claudio Ledesma. Y bueno, hemos estado teniendo una relación muy amigable durante varios días y se me ocurrió la idea de hacer una entrevista con ella, pues porque es una voz lejana, es una voz que tiene una experiencia de vida y una visión de la narración oral y de sus alcances. Me dice Regina, pero les voy a presentar, que ella estudió artes visuales, que es actriz y narradora oral, pero yo agregaría que es una viajera, que le encanta viajar. Sí. Y luego me dice que aprendió a hacer teatro haciéndolo, que Ujú. eso está muy bien, pero no nos ha dicho, Regina, cómo es que brinca del teatro a la narración oral. ¿Por qué si ya estaba en el teatro, que desde pequeñita quiso hacer teatro y lo logró muchos años después, pero luego algo la movió hacia la narración oral? Cuéntanos, Regina. Bueno, yo te cuento esto. Estaba haciendo teatro, tenía una compañera, actriz también, en Tucumán, donde yo vivo, eh, que se llama Alejandra Jiménez. Es una narradora también de mucha experiencia, excelente narradora, pero también es actriz y hacíamos teatro juntas. Y muchas veces yo veía lo que ella hacía, me contaba de sus actividades, del alcance, que iban a escuelas, que contaba en muchos lugares. Y la verdad que a mí me pareció una maravilla, un mundo que no había tenido posibilidad de ver y de alcanzar o de visitar, y me encantaba la idea de poder contar cuentos, de narrar, de salir, de que niños estén escuchando. Bueno, yo estaba muy entusiasmada, me gustaba eso, viéndola a ella, me entusiasmaba. Entonces le decía, Ale, yo quiero contar cuentos, por favor. Ella estaba participando en un grupo
que es depende del ente Cultura de Tucumán, y era un grupo ya cerrado, no podían ingresar más personas. Entonces no había posibilidades que ingresara a ese grupo para también participar ahí. Bueno, pero tanto estar ahí, compartir y decirle, en algún momento ella dijo, bueno, hizo un taller de iniciación en la narración oral abierto y ahí me invitó. Y la verdad que fue el primer taller que hice de narración con Alejandra Jiménez, que es mi amiga, y desde ahí no paré más, desde ahí no paré más. Y sigo ahora narrando con Alejandra en un grupo, conformamos un grupo finalmente fuera de este otro en el que ella participaba, que dependía de un ente oficial, digamos así, con otras 3 narradoras, y el grupo se llama Palabreras. Hace Muy bien. ya más de 4 años que estamos juntas, así que sigo con Alejandra. ¿Cuántas integrantes tiene el grupo? En un principio éramos 4, lamentablemente una de ellas ha fallecido hace ya un poco más de 2 años, así que quedamos en este momento 3, seguimos con el grupo, somos 3. No, es Nelly Santillán, era quien ha fallecido, que también era una excelente narradora. Y ha sido un golpe, pero seguimos acá. Ha sido un golpe para Lo nosotros. entiendo. Nosotros también tuvimos la pérdida de Marilú Carrasco hace unos años y bueno, lo sentimos como de la familia, como una hermana, algo muy cercano, alguien muy cercano. Es así. Querida, Es pero así. dime, porque aquí anotaste en tu hoja de vida que has estudiado con Alejandra Oliver Guillé y yo la conozco. Entonces, cuéntame, ella tiene un estilo muy particular, una personalidad muy encantadora. ¿Qué te aportó Alejandra Oliver? Con Alejandra uno se aliviana, le saca el peso de lo que es serio, de la cosa que tiene que ser formal. Ella tiene un estilo donde siempre hay humor. En sus cuentos ella de alguna manera los hace divertidos y los cuenta, es muy buena contando cuentos de humor, pero aparte tiene la capacidad de cambiar. En el momento que está contando, va cambiando algunas ideas o algunas frases o cosas, entonces es como que va siempre fresca, siempre fresca. Y eso es también muy lindo porque uno se saca el peso de tener que narrar una cuestión así tan importante, transmitir la idea, el mensaje. Y el mensaje está siempre, y la idea estará, no importa que sea con seriedad, sino de otras maneras también. Así que es muy creativa. Y bueno, tiene un método de aprendizaje que también es muy válido. Sí, Ella es le muy llama buena tallerista y muy prolífica, ¿no? Da muchos talleres. muchísimo. Ella aplica ciertas técnicas, desarrolla, y una idea muy también importante que también comparto muchísimo es la que ella dice, en su escuela se consigue la creación comunitaria del conocimiento. Todos aportan. Ella es la maestra, pero recibe los aportes de todos sus alumnos y con eso se conforma la idea de lo que se está tratando. Y se van modificando los aprendizajes con el aporte de todos. O sea, una maestra que permite que sus alumnos también sean parte de ese conocimiento. Incluyente, digamos, ¿no? Sí, sí. Incluyente. Bueno, y ahora con un Claudio, Claudio Ledesma, ¿no? Que es otro Sí, personaje tremendamente activo. ¿Qué has aprendido con él? ¿Qué te ha dejado este contacto con Claudio Ledesma? Claudio es un maestro también fundamental, ¿no? Porque también ha sido uno de los primeros con los que empecé a hacer talleres. Creo que antes de Ale Oliver hice con Claudio, pero es como estar si uno está cerca de Claudio, siempre aprende algo.
Claudio tiene la claridad de transmitir lo que sabe, tiene una generosidad increíble también en esto de no se guarda nada, no deja nada para él va transmitiendo y va diciendo y va apoyando, indicando, mostrando caminos, formas, dando una mirada, una respuesta, un consejo, siempre, es muy generoso. Es un gran gestor, admirable gestor, que creo que no solamente hace bien o aporta a cada uno de los alumnos que nos acercamos a él, sino a la narración oral toda, porque siempre está buscando de darle una categoría de profesión, de profesionalizar a los narradores y que se tenga en cuenta de esa manera. Así que creo que es un aporte de mucha generosidad para todos los narradores de todos lugares. Sí, y sus muchas publicaciones, ¿no? Sí, sí, Publica mucho. mucho publica y mucho hace. Está continuamente haciendo espectáculos propios, dirigiendo espectáculos de otros narradores, Es incansable. participando en eventos, festivales, encuentros. Es muy activo, muy activo. Sí, incansable, Un Claudio. placer. Admirable. Pues a ver si nos vamos a Cuba, Regina. Ay, Ahora ojalá pudiera, ojalá estoy ahí viendo, no sé, Argentina no está muy bien y no sé cómo estaré, ya veremos, voy a hacer todo lo ya posible. veremos. Claudio arma todo, ya sabes, Sí, los pasajes, el traslado interno, el hotel, él hace también de guía de turistas y de agencia turística. Entonces, totalmente. yo Sí, también voy a estar cerca de él porque ahora con las condiciones de Cuba creo que sí necesitamos mm, un, un una contexto. organización, Sí. una Y organización especial. Y bueno, pues ojalá y lo logremos. Es del 7 al 10 de en mayo, mayo, de mayo, sí. 10 de mayo, el Contarte de Elvia Pérez, allá en La Habana. Yo he estado muchas ocasiones en los Contarte, pero hace algunos años que no voy, los últimos años que no voy. Y me gustaría ir, pues aparte de Este asistir a año, esto, este año es cumpleaños, me parece, ¿no? Un cumpleaños importante. 15 no, años. ¿de quién? Del Contarte. De contarte, Elvia dijo, cumplía así como una A fecha, lo una mejor cantidad 15 años, de. sí. No, no más, yo creo que más, con el Contarte debe tener más. No lo sé, pero debe tener más de 15 porque mi festival cumplió, creo que 30 Ah, y más o menos íbamos a la a par, la par. Ahí ¿sí? entonces se confundió. Sí, pero es Yo un creo que un cumpleaños poquito más. importante. Sí, Sí, y además tengo ya muchos amigos allá, amigas que me gustaría ver. qué lindo. Entonces, Si yo puedo participar, este año sería mi primera vez, por supuesto. Sí, me encantaría. He sí, escuchado a algunos narradores, bueno, aparte de Elvia, que es una maestra también, este, algunos narradores cubanos y algunos estilos que son muy coloquiales, muy lindos. Me gusta mucho el estilo de los narradores sí. cubanos. Es muy Pues lindo. fíjate que es la personalidad, ¿no? Y el gesto social que desea Garzón Céspedes. O sea, los argentinos tienen un gesto social, los mexicanos tenemos otro gesto social y los cubanos, por supuesto, tienen un apabullante gesto social, Sí, ¿no? totalmente. Muy característica, sí. Sí. Así que bueno, Bueno, ojalá que se pueda. oye, dime, en cuanto a tu amor por el teatro, que lo veo en tu hoja de vida, que has hecho de todo, asistente de director, dirección, escenografía, actuación, de todo, y tu descubrimiento de la narración oral, que según yo creo, te complementa, pero tú dime, ¿cómo se fusionan estas dos actividades artísticas y dónde te sientes más cómoda? Eh,
son distintas las vivencias que tengo en cada una. Sí he descubierto cuando comencé a narrar que tenía que olvidarme un poco de ser actriz y mi actividad y mi rol como actriz, que era poner al servicio de un personaje mi cuerpo, mi voz. Estaba al servicio de un personaje. No era yo la que estaba en el escenario, sino un personaje que se mostraba a través mío. En cambio, en la narración oral soy yo la que está en un escenario o en el espacio escénico contando un cuento. Entonces, al principio me ha costado un poquito para no caer en la actuación directamente cuando narraba. Así que ha sido una experiencia distinta y es siempre una experiencia distinta. En el teatro se repite siempre un texto, está como armada esa coreografía física, vocal, textual, y entonces siempre se repite, puede haber siempre diferencia entre una función y otra, pero es una cuestión, que la convención dice que se repite igual. En cambio, en la narración podemos abrir más, ser más espontáneos, contamos un cuento y a veces lo contamos con mínimos detalles, en algunos momentos podemos contarlo con muchísimos más detalles, depende de lo que estamos viviendo. La escucha es determinante y es distinta en uno y en otro. La escucha en el teatro es como una escucha de un silencio, de una energía, porque como la sala está oscura y no se ve al público, entonces es como una intuición, una energía que llega y uno escucha cómo está el público, si está entusiasmado, si está contento, si está enganchado con la obra de teatro, pero desde una cosa que no se percibe, que no se puede, no se ve realmente porque no los vemos. En cambio, en la narración, que uno puede ver la mirada de las personas que están escuchando, y ve toda su corporalidad, si están atentos, si miran atentos así, si están tirados, cómo está. Entonces uno va leyendo todo eso y a partir de eso se puede desarrollar mucho más, se puede endulzar, se puede enfatizar ciertas cosas. Entonces es como de mucha más libertad. Eso siento yo, más libertad en cómo me expreso que en el teatro, que me encanta, sí, lo hago y seguiré haciéndolo, pero la narración me ha abierto un mundo que yo recuerdo la primera vez que participé de un espectáculo de narración, dije, esto es un camino que no tiene vuelta, ya es un camino de ida, no se sale de la narración, no se puede salir, me parece. Así es. ¿Y dónde te sientes más cómoda? Creo que en la narración me siento más yo. En el teatro siempre soy una posibilidad para un personaje. Sí, un alguien, Sí. cualquiera, ¿no? Pero aquí esto de ser siempre uno en la Sí. narración oral, pues es un reto y es algo no fácil. Hay gente que no se asume, ¿no? Como persona y entonces no se expone porque Sí. siente pues nervios, siente que Porque está... es una responsabilidad, Vivian. Es una responsabilidad lo que uno dice, cómo lo dice, llegar, o sea, y no solamente lo que se dice o lo que se da, sino el sostener el vínculo respetuoso con el oyente, ¿no? Con el que escucha. Porque es directo, estamos ahí y es una responsabilidad de sostener esa relación. Así es, hay un proceso comunicativo muy fuerte. Sí. Ujú. Y de complicidad también, También, sí, ¿verdad? totalmente, Sí. totalmente. Sí. Oye, y seguramente tienes alguna anécdota de estas tus incursiones en las escuelas, porque nos cuentas Sí. que también hiciste una especie, pues, de especialización o de, no sé, un Eh, estudio sobre la narración oral con infancias y en espacios educativos.
exacto. Sí, Ujú. también. Un Eso, poquito de una anécdota que te haya con, pasado. bueno, recuerdo una vez en una escuela, eh, bueno, contamos, fuimos como en un grupo de cuentacuentos en la escuela y hicimos varios cuentos, pasamos en un patio lleno de niños, como siempre sucede en las escuelas, estaban todos ahí. Cuando terminamos, una niña se me acerca y me dice que cuando uno termina, los niños se acercan y te abrazan y quieren sacarse fotos y te dicen, te quieren dar besos, bueno, de toda esa cosa amorosa que dan los niños, ¿no? Que es la respuesta de ellos. Pero una niña se acerca y me dice que ella eh, quiere contar cuentos, que ella quiere aprender a contar cuentos. Y que entonces le digo, ¿contás algún cuento a tu mamá o algo? Sí, yo le cuento a mi mamá los cuentos que leen en la escuela, yo se los cuento a ella y le cuento a mi abuelita y me dice, y en la casa yo les cuento. Entonces le digo, ya sos una cuenta cuentos, ¿te das cuenta? Para ella ha sido tan maravilloso caer en cuenta de que ya era una narradora, que ya estaba haciendo eso que ella había soñado en algún momento hacer, que ha sido una alegría, unos ojitos que se le brillaban maravillosos. Y bueno, muy lindo, así como esas tantas cosas. Yo siempre siento que lo que doy es muy poco, mucho menos a lo que responden y a lo que dan quienes me escuchan, ya sean niños o adultos. A mí me Claro. gusta mucho contar también cuentos para adultos. Me gusta muchísimo. Creo que mi prioridad o al principio estaba como cuentos de adultos más que narradora infantil, pero con los niños es un viaje precioso, realmente es precioso. La Sí, mirada de los niños cuando están, cuando uno les cuenta y la mirada, encontrarse en esa mirada que está expectante y dispuesta a recibir todo, todo, se abren completamente, es un regalo, un regalo. y seguramente van imaginando todo eso con sonidos y con Sí, colores, ¿no? Van creando la historia. Por eso se totalmente, dice que es una creación conjunta, es una así es, creación entre determinante, quien habla y quien escucha, ¿no? así es. Pero, ¿qué aprendiste en estas capacitaciones sobre contar para las infancias y en espacios educativos? ¿Qué características requiere esta actividad en estos espacios? En la, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido el contar para las primeras infancias. En las escuelas, bueno, sí, ha sido recibir herramientas de parte de los maestros cuando hice las capacitaciones con Claudio Ledesma y con Alejandra Oliver Gullman. Cuestiones a tener en cuenta como muy técnicas y cómo es el relato para los niños, que no es lo mismo que para el adulto, todo. Esta cuestión que es necesaria, que uno si lo hiciera durante mucho tiempo cometiendo errores se la aprende, pero si hay a quienes han hecho, quienes hicieron la experiencia anterior y nos quieren regalar esa sabiduría, está buenísimo. Eh, Entender en las escuelas los tiempos, las motivaciones que tienen los maestros, no solamente los niños, aprender y respetar con los maestros qué temas están tratando y si uno quiere contar un cuento que tiene como un mensaje que podría ser más especial, crítico o que les puede abrir alguna puerta de cuestionamiento a los niños, hay que hablarlo siempre con los maestros, porque nosotros nos retiramos de las escuelas y son los maestros los que tienen que contener a esos niños, entonces tienen que saber si ese tema van a poder seguir tratándolo o no, como el tema de la violencia en la infancia o los abusos, que muchas veces están no solamente en la infancia, sino en la adolescencia, también en las escuelas para adolescentes también lo mismo. Sí, sí, sí. Así que bueno, ese tipo de cosas sí se aprenden y hay que tenerlas muy en cuenta. Y luego Trabajar hice muy de la mano con los maestros. muy de la mano, sí, 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 hay que estar de acuerdo. No se puede ir a contar cualquier cosa
porque a nosotros nos gusta, porque nos parece, porque no, 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 con los niños y los jóvenes hay que tener mucho cuidado y estar en sintonía con quienes están con ellos, con los maestros que están siempre con ellos. Y luego también hice una especialización en primeras infancias, que es, wow, es mágico contar cuentos a niños de 3 años, de 4 años. Esto es una magia, esto es una capacitación que hice con la escuela de Alejandra Oliver Bulle, que decía recién, y claro, era como que yo nunca se me había ocurrido poder contar cuentos ahí. Eh, y yo verlas a las chicas, a las maestras, cómo contaban y sostenían en niños muy pequeñitos la atención a lo que se estaba relatando. También hay que tener en cuenta que no se puede hacer un cuento de 10 minutos a un niño de 3 años, pero sí se puede hacer pequeños relatos, pequeños cuentitos, para que ellos vayan entusiasmándose y puedan sostener el interés. Siempre entre los más pequeños tienen que ser muchos más pequeños cuentos, dinámicos, con muchos gestos, sonidos, pequeñas canciones entre cada cuento. Y los niños responden maravillosamente. Uno cree que no pueden entender. No, responden maravillosamente. Los niños muy pequeñitos. He trabajado con niños de una guardería infantil y bueno, también eran maravillosos otras cosas y después preguntaban sobre los personajes, lo que habían hecho, cantaban las canciones, participaban, eran curiosos, algunos se iban, volvían, listo, total libertad, no hay que pretender de que estén continuamente ahí. Pero también es una maravilla, es como descubrir hay otra posibilidad, otro círculo que para yo lo tenía ignorado, sin saber que se podía hacer eso. Muy Sí, lindo. sí. Ahorita me recordaste un libro que acabo de encontrar entre mi montón de libros, uno que se llama Miguel y Dorotea, no sé si lo conoces. No, no, no. Miguel y Miguel. Dorotea son dos hipopótamos, Ajá. hipopótamos pequeños, los que están en la portada. Pero lo tengo porque es de una autora que me gusta mucho, que se llama Keiko Kasa, Kasa con Z, Sí. una japonesa. Y yo lo tenía ahí ese libro y no lo había abierto pues en años, pero el otro día lo empecé a explorar y encontré justo esto que me estás diciendo, 3 cuentos cortos en donde son protagonistas los dos hipopótamos siempre, pero muy cortitos como una serie, digamos, ¿no? Entonces me parece que para las primeras infancias podría ser Mm. eh, algo adecuado, porque les vas introduciendo el personaje y luego les cuentas otra aventura de esos mismos personajes y luego otra aventura de esos mismos personajes, de tal manera que se van familiarizando y vinculando con los personajes, ¿no? Qué Le- lindo. Y sí, eso es como ir ingresando pequeños relatitos, ¿no? Y sí. otra cosa que me acordé en esto es que una cuestión que siempre traían en la escuela es la carga que tenemos nosotros desde nuestras infancias en cuanto a cancioncitas, refranes, pequeños jueguitos de palabras, todo eso que traemos nosotros de niños, empezar a recordarlo y volver a darlo y a volcarlo aquí, porque en realidad eran esos juegos que antes se hacían muchísimos más, estos juegos de palabras y las versitos y todo, que como que se ha perdido un poco con la cantidad de pantalla que tienen hoy en día los niños, Sí. pero sin embargo en el momento de hacer el contacto directo con ellos, esos son unos apoyos importantes en nuestra actividad con los niños más pequeños, Por sobre todo. supuesto, por Sí. supuesto. La musicalidad del lenguaje es muy importante, ¿no? Sí. Eh, Me imagino. Esto me lleva a que hablemos un poco del repertorio. ¿Cómo haces tu repertorio? ¿Cuáles son tus autores favoritos? ¿Cuáles tus temas?
¿Cómo vas armando tu repertorio? Porque eso es para mí difícil. No es cualquier cuento, no es cualquier autor, y eso lleva tiempo. Sí. Y lleva tiempo en leer mucho. Hay que leer mucho y buscar y estar atento, no solamente a la literatura, a la literatura, a los cuentos de autor, sino también a las leyendas, a, la- al- a los cuentos populares. Orales, sí. Tiempo, es leer y leer y leer. No todo lo que leemos se puede contar y pasar oralmente. Algunos cuentos no son para narrarlos oralmente, eh, porque son, por ejemplo, algunos cuentos que tienen mucha poética, porque en la oralidad no podemos narrar de memoria un cuento y entonces perder la belleza que ha puesto el autor en ese cuento y no vamos a ser vamos a faltar el respeto prácticamente a ese autor y al cuento si no lo contamos tal cual. Entonces, hay muchos que no se pueden O contar. memorizar lo que tampoco se vale, ¿no? No se puede. Entonces, Porque sería recitar. es exacto. Así que Ujú. bueno, es leer mucho y hay cuentos que también te habrá pasado a ti que en algún momento te dice, este cuento lo quiero contar. Yo recuerdo que el primer cuento que yo deseé contar y porque quería que otros supieran, se dieran cuenta de la maravilla de lo que decía ese cuento, es un cuento de García Márquez, Ah, eh, ¿sí? El ahogado más hermoso del mundo. No sí sé lo si conozco. este pueblo que cambia totalmente al encontrarse un ahogado tan hermoso que el pueblo luce distinto de solo tener a ese ser bello en ese lugar. Entonces, este mensaje siento que da ese cuento, ¿no? Que el, que el roce de la belleza en nuestras vidas nos hace mejores. Entonces que busquemos la belleza de la naturaleza, de las flores, del canto de las aves, la belleza del amor, la belleza de compartir, la belleza de recibir la mirada de un niño o el abrazo de un niño, esa belleza, eso hace mejor nuestras vidas. Y el Entonces, arte, ¿no? El arte, todo. y el arte todo, por supuesto, siempre. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Yo siento que necesito que el cuento diga algo y tratando siempre de que sea en positivo o que sirva de alguna manera. No me gustan los cuentos que tienen un formato muy moral y de moraleja, ¿no? Así de que tiene el mensajecito de que las cosas deben hacer así. Pero en las cosas se deben hacer así o el mensaje se lo puede dar de una manera mucho más bella y más poética sin que esté el mensaje al final, ¿no? Claro. Entonces, no tipo maestrita diciendo esto debe ser así, sino yo te muestro esto. Si puedes, lo vas a ver a este mensaje, si no te vas a quedar simplemente en el relato lindo, en lo divertido que fue, y cada uno puede hacer ya en libertad tomar lo que pueda. Unos Así, y otros no lo tomarán. nunca. Y quedarán con que escucharon un cuento divertido. Ah, Ya sí, está. un cuento más. Así Bueno, que así ¿qué voy. más con tu repertorio? Cuéntanos más de tu repertorio. Bueno, yo también estoy tratando de incorporar muchos escritores tucumanos. Yo no escribo, no soy autora, así que no tengo nada personal. Así que siempre estoy contando cuentos de autores que llegan a mí. He incorporado también algunos cuentos de autores tucumanos y norteños y argentinos. Eh, Hay cuentos que me gustan, hay autores como me gustan mucho, como Cecilia Solá y Juan Solá, tienen unos cuentos muy críticos en cuanto a las violencias que hay y hacia las niñeces y hacia la sociedad, ¿no? Este,
me doy cuenta que no puedo separar el ser mío de mi forma de mirar el mundo y de estar siempre luchando para subsanar injusticias que se dan. Entonces, de alguna manera, también lo llevo a mis cuentos. Entonces, eh, aún los cuentos para niños, siempre siento que tienen que tener ese cuidado, esas cosas, ¿no? Ese, de alguna manera, fortalecer la autoestima y la crítica, ¿no? Hacer una crítica hacia el Pensamiento crítico, sí. pensamiento crítico, desarrollando un pensamiento crítico en los niños. Ujú. Y en los adultos, mostrar que no siempre somos lo que creemos ser y tal. Así que tengo una variedad de autores muy grande y tengo muchas leyendas también. Estoy recopilando desde el norte argentino leyendas que se están recuperando porque en realidad se perdieron muchos de los cuentos originales que habían de las naciones y de los pueblos de este territorio. Por la colonización se perdieron muchas de las historias que había, pero se están recuperando, poquito a poco se están recuperando. Hay una concepción, una historia que se está recuperando, que trabajó una persona que vive aquí en los valles de Catamarca, donde muestra la concepción de la creación del mundo en los Diaguitas, en el pueblo calchaquí específicamente, donde la creación del mundo está realizada, o sea, es por tres mujeres. Son mujeres, la madre del aire, la madre agua y la madre tierra. Y las tres son mujeres gestantes. La madre aire gestó el aire y nació, y la madre tierra gestó. Entonces, me parece una mirada tan distinta de la creación que me parece bellísima, ¿no? Puesta en mujeres, y no en una sola divinidad, sino en varias y que sean femeninas. Me parece muy lindo. Así que también estoy haciendo ese rescate entre los pueblos acá. Eso está muy bien. Se supone que hay tres fuentes principales para armar un repertorio, ¿no? Es la literatura universal, las tradiciones orales de los pueblos y la creación propia. ¿Mm? Yo, dos Entonces, partes. la creación propia. Y tú puedes decir, yo no escribo, pero sí, tú tienes anécdotas, tienes recuerdos, ¿no? Sí. Puedes contar eso como en tercera persona o en primera persona. Entonces ya es algo en donde está tu palabra, tu vivencia, tu punto de vista más directo, ¿no? Eso es muy bonito también. Y bueno, como lo piensa el maestro Garzón Céspedes, con el que yo me formé, que es una obligación de los narradores orales darle continuidad a las tradiciones orales, porque Totalmente de acuerdo. de otra manera se pierden, se diluyen, transforman, y darle continuidad de la manera más respetuosa posible es una misión que debemos de asumir, ¿no? Totalmente de acuerdo, Vivian. Yo creo que también, en coincidencia con esto que decía tu maestro, Gastón Céspedes, creo que los narradores tenemos esa responsabilidad como narradores. Ujú. Podemos contar cuentos de fantasía, ciencia ficción, amor, lo que quiera, todo lo que sea, pero contar siempre la, el, el, la tradición, lo que éramos, porque es en la memoria en la que nos formamos. Mantener y llevar la memoria hacia adelante, que no se pierda, porque es lo que nos constituye. Y podemos ser y encontrarnos con lo que somos a través de esos relatos. Entonces, Es bueno,
identidad, claro, la identidad que se ha revuelto a lo largo de los tiempos y de las Sí. actividades tan extrañas que luego suceden, pero por eso es más importante, ¿no? Claro, es como en una familia que no cuentan la historia del abuelo, o de la abuela, o del que vino, del que Claro, se hizo. Es como si en la familia no se hablaran de nada, de ningún antepasado, de ¿no? nadie Y que como vivió si fuera antes. cualquier otra familia, porque no tiene nada en particular, ¿no? Entonces, Y claro, no hay esto, una historia común. No hay claro, historia común. Y eso es lo que tenemos que buscar, la historia común a todos, que la que nos reúne, la que nos identifica para decir sí, sí, todos sí, pertenecemos ahí, nos da la pertenencia. claro. Y bueno, por eso se dan los cuenteros familiares de manera natural, ¿no? Claro, sí, sí. Siempre hay el tío, la tía, el primo, en fin, que le gusta contar las historias de la familia. Mis hijos, sobre todo el más chico, me pide que le cuente cosas de su papá. Y le digo, eso ya te lo conté. Y me dice, no importa, cuéntalo otra vez. Es así, es así. Y Después no son es los un nietos. pequeñito, tiene 40 y pico de años, pero le sigue gustando que le cuente de su papá. Así es, así es. Sí. Y los Bueno, nietos después también piden. Y después claro, a mí me pasa que tengo los hijos lejos y que también muchas veces me dicen que vuelva a contar o que sepa alguna cosa. Es como que la distancia física también hace como que se olvidan de cosas que sucedieron. Entonces, me preguntan cómo era tal cosa o cómo sí, fue sí, aquello. Entonces, sí, la narración está en la familia y es lo que así es. nos hace Sí. familia. Hay un libro muy lindo que se llama Cuéntame otra vez la noche en que nací. Ah, qué lindo. Muy lindo título, y es una niña bueno, pero lo dice en el título, cuéntame otra vez la noche Hay en que nací. muchas gracias. Claro. Ajá. Y es una niña adoptada. Y Ah, entonces le dicen, pues es que, le cuenta la mamá, tuve que tomar un avión a medianoche porque tú ibas a nacer para poder ver cuando tú llegaras al mundo. Y la niña encantada de que le cuenten y le cuenten cómo es que nació, aunque no sea su madre biológica, ¿no? pero es su identidad y eso Claro. es lo que se busca uno, es lo que buscamos todos, nuestra identidad. Y la fuerza Oh, del contar, ¿no? exacto, pero es que ahí está. Nosotros tenemos la identidad individual, la identidad esta de familia, la de comunidad, la de Colectiva, pueblo, la de nación, y claro. necesitamos ese relato que no, porque en realidad cuando se crean las cosas, sino en las palabras. Es Así es. ahí, las nombramos, Cuando se- las nombras y te las apropias. Querida, entonces, pues ha llegado el momento en que nos cuentes. acá, Así bueno, que vete pensando qué vas a contarnos. bueno, estaba en varios cuentos, pero voy a contar uno. Había pensado algunos, uno que no sea muy largo y que pueda interesar. Y voy a contar uno sobre realidades y en estas preocupaciones que yo tengo y de vivencias en mi comunidad, en mi provincia, en mi país, en mi territorio, ¿no? Y este es un cuento de un hombre ¿qué le podemos decir? Don Chano. Don Chano vive en las montañas de Catamarca, que es una provincia al norte de Argentina. Don Chano vive ahí desde, como siempre, desde toda la vida, como vivieron sus antepasados. Si lo miran con ojo de capitalismo, Don Chano es muy pobre, pobrísimo, no tiene bienes, es un hombre pobre. Pero vive en las montañas como vivieron sus antepasados y como vive toda la comunidad. Desparramadas en las montañas están todos sus familiares, sus amigos, sus vecinos, los que conoces de antes, quienes se conocían antes, los abuelos y los padres y los bisabuelos. Esos antepasados de Don Chano vivían ahí cultivando la tierra, no tenían animales, tenían solamente algunos cultivos. Este, Cultivaban el maíz, por ejemplo, lo molían en sus morteros, lo cocinaban en vasijas de barro y tuvieron el cuidado los viejos de Don Chano, los viejos habitantes, de cuidar ese tesoro, de
transmitirlo y pasarlo a las nuevas generaciones, que son las semillas del maíz. La semilla del maíz es muy importante, es la base de la comida de estas comunidades. Don Chano nos contaba también de que él tenía otros oficios aparte de agricultor, porque cuando llegaron los colonizadores hace mucho tiempo, introdujeron animales a la montaña, caballos, vacas, ovejas. Ellos solamente conocían las llamas y las alpacas, pero ahora tuvieron que hacerse arrieros, porque había que buscar las vacas de un lado para el otro, había que hacer pastar a las ovejas, y él aprendió todos los oficios, como sus padres también, a señalar, a marcar, a aprender el parto de las vacas, a cortarles el pelo, hasta trenzar los lazos para poder enlazarlas y llevarlas de un lado para el otro. Pero tenía otras sabidurías también Don Chano. Don Chano sabía, por ejemplo, traer el agua desde las vertientes altas hasta los ranchos. Él lo había aprendido de solo observar la inclinación de los cerros y cómo iba, por física. No lo sabía él, pero era muy sabio en esas técnicas. Aprendió también sobre los yuyitos que hay en los montes, para qué sirven, cómo se usan. Aprendió ayudando a sus padres y a sus abuelos a construir las grandes pircas de piedra, estas paredes que separaban un sector del otro para que los animales no se mezclaran. Ya cuando fue grande, tuvo que hacer cientos de kilómetros de pirca para separar las propiedades de los patrones que se apropiaron de los territorios. Don Chano tiene ya como 80 años y anda preocupado últimamente, porque han venido unas personas lejanas, ajenas, que los quieren sacar de sus territorios, porque dicen que ahí hay que extraer minerales que hay bajo la tierra. ¿Quién los va a sacar? ¿Cómo puede ser que quieran sacarlos si ellos han estado ahí? Él como su comunidad desde siempre, no necesitaban más papeles ni ninguna certificación de que eran los dueños y los propietarios de ese territorio. Pero ahora el hijo de Don Chano está preocupadísimo haciendo los papeles en no sé qué oficinas. Y Don Chano se pregunta, pero esa gente, ¿para qué quiere este pedazo de mundo si ya tiene todo el mundo? La cuestión es que la situación sigue adelante, la comunidad está bien preocupada y se reúne en la escuela. Y como hacen en las comunidades, allá en los cerros, desde siempre, todos hablan, uno a la vez, y todos son escuchados. Entonces uno plantea la situación, dicen que van a extraer, que van a poner una minera, que hay oro, litio y algunos otros minerales que son de mucha importancia, y que quieren que se vayan, tienen que dejar los territorios. Y un muchacho joven, tal vez interesado o algo entusiasmado, dice, bueno, pero dicen que nos van a dar dinero y algo de plata y un terreno para que construyamos en otro lado. Pero un hombre muy humilde de los cerros, que parece que no sabe, pero sabe, le dice, pero mi hijo, eso es para tapar las apariencias, nomás nunca va a suceder. Y claro, le dice una señora, una de las viejitas de la comunidad, es que a nadie les importa cómo vamos a terminar los pobres. Cuando le tocó el turno a Don Chano, él solamente dijo, yo me quedo a morir aquí en mi tierra. No quiero dejar este lugar, porque nadie me va a quitar lo dueño que soy de ver la lluvia pegando contra el río. Con silencio. Todos entendieron que él tenía razón, de que ninguno quería dejar ese lugar, que ninguno quería dejar de sentir ese aire, de escuchar el mugido de las ovejas, de las vacas, el balar de las ovejas, de ver los pájaros a la mañana cantando entre los árboles, o al atardecer cuando el cerro se pone rojo por el crepúsculo. Nadie quería dejar ese lugar.
porque todos entendían que esas cosas no son nada, pero son todo. Bueno, esta es una versión sobre un cuento de Enrique Traverso, que es un escritor catamarqueño y que nos habla de una realidad que está muy vigente en mi territorio en estos últimos años. Está sin audio, Vivian, no te escucho, perdón. Es que lo cerré. Te digo, no solo en tu territorio, está vigente en el mundo, Sí. ¿no? Bueno, Habla ahora, de quién dijo esto, cuenta sobre tu ciudad, cuenta de tu pueblo y contarás el mundo. Fue un escritor, no me sí, acuerdo quién es el autor. sí, bueno, es lo local y lo universal, ¿no? Algo Eso. así, pero por ahí va. Me gustó muchísimo y es estos relatos de siempre que lamentable y afortunadamente siguen estando presentes, ¿no? Siguen siendo válidos en la actualidad porque presentan las mismas problemáticas que se han venido repitiendo a lo largo del tiempo y nos hacen reflexionar en muchas cosas, en la sabiduría, en las decisiones y en el amor a la tierra, en la pertenencia y en las injusticias también. También. Bueno, Sí. querida Regina, pues en todo eso podemos pensar. Y ya casi nos vamos a ir despidiendo, pero me gustaría que habláramos un poco antes de terminar de tu visita a México, que ha sido muy larga y muy diversa, Sí. porque no te has contestado con estar en un solo lugar, sino que has andado aquí y allá. ¿Qué has encontrado en México? ¿Qué has visitado? ¿Qué te llevas de esta experiencia? Yo había visitado años anteriores México, pero fue como muy quieta. No salí mucho, no conocí más que Ciudad de México y algo de Jalapa, de muy poquito. Pero en esta oportunidad sí, como dices, estuve muy inquieta. Llegué a México a principios, el 31 de octubre, justo para el Día de Muertos, así que disfruté del Día de Muertos en Ciudad de México, junto con un grupo de cuentacuentos que había organizado Claudio Ledesma, un viaje, un tour para contar cuentos en México. Y con ellos, con este grupo y guiados por Claudio, contamos cuentos en México, en Puebla, en San Miguel Allende, no me acuerdo en otro lugar, pero creo que en estos lugares, y en distintos ámbitos y en distintos lugares. Ha sido una experiencia muy, muy linda recorrer y encontrarnos con públicos distintos. Pero como yo tengo un hijo que vive acá en México, pude quedarme un poquito más y con él, él está haciendo cine, y con mi nuera, que también es una artista, que todos vivimos en medio del arte, he tenido oportunidad de viajar hacia otros lugares. Y en todos lados he podido contar cuentos y encontrarme en la mirada de todas las personas que me han escuchado. He andado por la Sierra Norte de Puebla, con varias comunidades que hace unos años que ya justamente casi con la misma temática y con la misma sintonía venían luchando para que no se instalara una minera en lo alto de las sierras que afectarían las aguas de los ríos que tienen y que ellos utilizan para su cultivo y para la vida. Y Claro. han tenido la posibilidad, la suerte de poder lograr detener eso. Entonces hicieron una película que se llama Los que dicen no, que la editó mi hijo, por eso es que tenía el contacto y la cercanía con esto, y se proyectaba en estos lugares. Así que, aparte de proyectar la película, se hacían talleres para niños, donde tuve la oportunidad de contar cuentos, ¿no? Allá también en las sierras norte de Puebla.
Y luego estuve paseando y trabajando de alguna manera también por el Papaloapan, por la zona del río Papaloapan, desde Mil Islas, que está en Oaxaca en realidad, no en Veracruz, y después bajando por el río Papaloapan desde la represa Miguel Alemán, que es de donde se baja. También se hicieron talleres, las dos chicas que mi nuera y una amiga vienen haciendo talleres y trabajando con la gente de la ribera del río para rescatar la memoria del río justamente. Trabajaron con niños y ahora están trabajando con las mujeres que bordan. Entonces, los talleres eran para abrir ellas, para que pudieran empezar a reflejar no solamente diseños de otros lados que les vengan, sino sus propios diseños, para que pudieran reflejar en sus bordados ese espacio que viven. Y entonces me invitaron a participar contando cuentos sobre tejedoras, bordadoras, algunas leyendas también aquí son de mexicanas, ¿no? de los lugares, no de mi país, sino de aquí. Y también en talleres de charla, donde cada una aportaba una historia sobre los tejidos que venían haciendo, cómo les llegó el aprenderlos, quién los hacía en su casa, y con esos mismos relatos armaba un nuevo relato conjunto que se los devolvía y que en donde todas eran protagonistas, digamos así. Así que bueno, también trabajé ahí en Chacaltianguis y en Tlacojalpan, y luego también estuve contando de la mano de Beatriz Falero en la Plaza Santa Catarina, en el barrio de Coyoacán. Así que tuve una cantidad de lugares donde recorrí y pude estar con mucha gente. Conocí lugares que nunca hubiera conocido por una agencia de turismo, digamos así, ¿no? Claro, claro. Porque son espacios que no son turísticos, que no son programados y que tan hermosos, o las características, o sea, no es mucho, así que ha sido México, Ciudad de México, y después un poco Jalapa, Veracruz, el estado de Veracruz, es lo que he recorrido, podríamos decir nada más. Sin embargo, hay una diversidad entre un lado y el otro increíble. Pero en todos lados he encontrado gente amable, gente culta, educada, sabia, con muchos saberes, con una sencillez y una alegría de vida a pesar de todas las situaciones que se viven. Porque también hay situaciones dolorosas y de injusticia aquí como en todos lados. Sin embargo, hay mucha alegría de vivir y deseo de vivir, y eso es muy importante. He encontrado esto que decíamos, ¿no? Preservar la memoria de la idiosincrasia de cada uno, de cada pueblo. Y a pesar de que todo esto es una nación, en cada lugar había una característica especial y particular. Así que ha sido muy rica, yo me voy muy feliz, realmente siento que este país es precioso, hermoso en todo sentido, pero como siempre digo, uno vuelve de los lugares que visita, vuelve a los lugares donde ha sido feliz y donde ha compartido con gente que se ha sentido bien. Así que es la gente la que hace que uno vuelva a los lugares. Yo creo que es así. Así que volveré. Muy bien, muy bien. Volverás y serás bien recibida, porque nos gusta la gente como tú. Muchas gracias, Vivian. Vienen muchos extranjeros de ahí, pues, de todo tipo, Sí. pero unos mejores que otros. Gracias. Pues, oye, y como lectora, ¿qué lees? Bueno, últimamente leo muchos cuentos porque me interesan, pero también leo novelas. Me gusta más la literatura más actual. Cuando he sido, desde la adolescencia, he leído mucho los clásicos y bueno, era como que estaba la biblioteca en la casa y uno sacaba libros muy clásicos y toda esta cosa, que también lo leí. Admiro de los escritores rusos, en general de los viejos escritores, la capacidad para describir. Esto que nosotros hemos perdido porque lo tenemos visualmente, a todas estas, las imágenes nos llegan, ellos describían tan
con tanta cantidad de adjetivos y Y de que nosotros, detalles. Sí. pero que nos daban una idea perfecta de cómo era un paisaje, una persona, un objeto, con escribirlo, solamente describiendo con la escritura. Eso admiro. De todos modos, ya como mujer más de esta época, lo he disfrutado, lo reconozco, lo valoro, pero es como que quiero más acción y quiero otra forma de escritura que son las más actuales. Así que leo un poco todo, pero me gusta más sobre todo lo actual. Algunas novelas y muchos cuentos, sí. Y después algunos artículos y cosas así. Algo de ¿Has, historia has o- también. has oído hablar de esta muchacha que está ahora muy, pues muy en boga, que es Mariana Enríquez, argentina? Sí, sí. Es muy fuerte lo que ella siempre escribe, muy, muy duro, ¿no? Tiene una temática que eh, no va con sutilezas, ¿no? Dice directamente y muy firme Eh, todas las cosas que dice, sí, sí. ¿Y Y los cuentos que... qué opinas de eso? Porque en mi sala de lectura quieren leerla, pero no quieren leerla, ¿no? Eh, sí, he leído algunas cosas de ella, no he leído exhaustivamente, Las cosas pero las cosas que perdimos en el fuego es el que está más sí, popular, sí. sí. Creo que hay un poquito de morbo en cada uno de nosotros, que ella lo maneja bien, con mucha claridad y con mucha inteligencia. Pero depende de cada uno en qué se quede. Si solamente en la historia esa medio cruenta o Truculenta. Ajá. lenta o en lo otro que dice. Creo que es también una autora así, ¿no? Que hay que ver esto que decíamos. Uno dice, cuenta, y cada uno va tomando lo que puede, lo que quiere, lo que más le resuena. Así Sí, que es muy inteligente, es muy buena escritora, pero creo que es eso. ¿En dónde se queda uno? ¿Del lado de lo truculento o del lado del mensaje o de la crítica? Porque también es bien crítica. sí. También es crítica. Bueno, querida, pues ya llegamos al casi final. ¿Cómo te quieres despedir de esta entrevista de México, de las narradores y narradoras que seguramente verán esta entrevista pronto? Bueno, yo agradecida. Yo agradecida de vos principalmente que me has convocado aquí a poder expresarme y que también que me conozcan quienes no me conocen a través de esta página y de la red. Así que muy agradecida. Ha sido muy generosa, muy amable conmigo. Está bien que teníamos un nexo muy importante que era Claudio, que Sí, sí, creo que Claudio sabe y uno sabe que quien Claudio atrae o presenta es porque tenía que claro, ser así, es tenía que por ser. algo, sí. Agradezco de todos modos el que me hayas dado tu confianza y a través tuyo a todos. Ahora voy a estar en esta red de narradores orales de México, que ya la sigo, que estoy viéndola cada tanto, pero así que bien muy agradecida. Yo siempre agradezco, yo siempre siento que me dan mucho más de lo que yo doy. Mucho más. Así que agradecida de México, de todo lo que he vivido, de todas las personas que he conocido, hermosas personas que me han hecho sentir muy bien, muy bien. Y me he sentido bien en este lugar. Así Me que da muchísimo gusto. Te deseamos un muy buen viaje de regreso a tu gracias. país y ya sabes que eres bienvenida. Y bueno, pues Y seguiremos en contacto, de seguiremos, alguna manera. seguiremos en Sí, contacto. Gracias a Red de Narradoras México, gracias a gracias. Contadas y a Penélope, que siempre está ahí pendiente de que estas entrevistas se lleven a cabo y se den a conocer. Así que hasta pronto, querida. Adiós. Gracias, Vivian. Gracias por todo. Adiós a todos. Hasta Chao, pronto. chao. Hasta Red de Narradoras México.